La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando todo lo que tiene que ver con las migraciones. Para hablar acerca de este tema, tomamos contacto con la presidenta de este grupo parlamentario, la diputada Joana Pérez. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Karen? Muy bien, diputada, muchas gracias. Consultarle de inmediato acerca primero de este proyecto que tiene que ver, este proyecto refundido que tiene que ver con el reingreso de los migrantes. Queremos saber cuáles son los puntos más importantes que tiene esta iniciativa, que por lo demás preocupa también tanto a los chilenos en relación a lo que tiene que ver con materias de seguridad. Bueno, esta Comisión de Gobierno Interior ve todos los temas de ciudadanía, extranjería. Fue la que despachó el proyecto de ley de migraciones que en 3 gobiernos no se había podido avanzar desde el año 75 que no actualizábamos nuestra legislación, y sin duda que aún así quedó corta por los flujos migratorios, quedó corta porque no tuvimos la voluntad en su minuto también de la oposición en ese instante, hoy día oficialismo, en tener una mirada más restrictiva de la migración porque se seguía siendo muy garantista, considerando el tema de los tratados internacionales y otros, y no reconociendo que dentro de esa migración, cuando no es ordenada, regular y segura, también vienen en ese flujo migratorio personas que no les interesa saber quiénes son y a delinquir a nuestro país también. Y eso hoy día el gobierno se ha encontrado con esa tremenda realidad que poco a poco la ha reconocido, especialmente yo diría en este último mes, y teniendo una voluntad distinta. No olvidemos que la ministra Siches señaló que iba a ingresar cuando asumió un proyecto para mejorar la ley de migraciones. Eso no pasó. Luego, dentro del contexto de lo que es la agenda por la seguridad, hemos hecho algunas cosas, pero sin urgencias del gobierno. Y recién hoy día el gobierno reconoció que va a ingresar un proyecto en materia de la ley de extranjería, de migraciones, ¿cierto? Mejoras para hacer más expeditas las expulsiones. Y por eso, parlamentarios, hemos tenido que recurrir a nuestra iniciativa legal. Este caso es del reingreso irregular que está en nuestra comisión, el reingreso, pero en la Comisión de Seguridad Ciudadana está el ingreso irregular. Entonces tenemos 2 fases y otro proyecto que también sacamos de la comisión, que es justamente de mi autoría con varios integrantes de la comisión, que es control de identidad preventivo a migrantes, que entrega facultades también a la policía, y que hoy día hay una no aplicación de esa ley, que es lo que reclamábamos esta semana al Ejecutivo y al subsecretario y a los subsecretarios que acudieron a esta reunión. Diputada, el subsecretario Monsalve estuvo presente en una de las instancias que han sesionado durante esta semana, explicando algunos aspectos que tienen que ver con las migraciones. ¿Qué tan cierto es esto del megáfono del que se hablaba, que de alguna manera ayudaría o contribuiría a que no reingresaran o ingresaran migrantes? Si nos puede contar un poco acerca de aquello, porque más allá de lo anecdótico, también queremos saber si existe efectividad o si se va a concretar este tipo de medidas. Sí. El subsecretario Monsalve, que acudió, ¿cierto?, porque estaba el invitado y la ministra del Interior, él explicitó que esto obviamente que responde a una mejora en los puestos fronterizos, ¿ya? Usted sabe que justamente por proyectos que se han modificado, infraestructura crítica y otros, el gobierno se ha visto la obligación de entender que es necesario cubrir más nuestra frontera, ¿ya? Y llevar un estado de excepción, de infraestructura crítica, y acercar, ¿cierto?, el trabajo de las policías y las Fuerzas Armadas en ese resguardo de fronteras. Y es ahí donde, en la precariedad que estaban, el gobierno ha encontrado que es importante, y creo que está en la línea correcta, mejorar estos puntos fronterizos por dignidad también de nuestros efectivos policiales y Fuerzas Armadas. Y dentro de ese contexto, una empresa que estaba presentando este proyecto, nos explicó ayer el subsecretario, quiso explicitar y mostrar este sistema de megáfono, y que es realidad. O sea, ellos quieren aplicar cuatro equipos, a lo menos estos puestos fronterizos, y por lo tanto también hacer un trabajo en algunos puestos mucho más móviles, pero los puestos fijos es una de las opciones, porque estos son puntos principalmente de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces lo que hace ese parlante, que se dio el ejemplo con Zoom, con los equipos, con la gente, es también avisar a personas que puedan venir que se encuentran en un punto militar,
y que por lo tanto hay armas, hay militares y en el fondo es eso. Yo desdramatizo el problema que se dio porque creo que aquí todo ayuda. Puede ser que una sola medida aislada se pueda ver ridícula, pero si uno ve y busca el trabajar de manera consciente, con los datos, sin alterar datos, sin en el fondo tener interpretaciones de datos distintos, porque lo que nosotros reclamamos al gobierno es que a veces ellos dicen, mire, estos son los datos y oculta otros datos, ¿ya? Entonces uno puede decir, el 2010, 2011, 2012, tuvimos más expulsiones que este gobierno, sí, y por lo tanto las cifras en delictual y otras materias de migración, expulsiones, no son mejores en este gobierno, ¿ya? Y yo soy una diputada que no soy oficialista, presido una comisión, trato de dar garantías a todos, pero los datos son los datos, y lo que hemos invitado a la ministra del Interior, al subsecretario Monsalve y a todos es a tener más objetividad en la entrega de los datos, ¿ya? Y eso también tiene que ver con estas medidas, porque al final nos enfrentamos casi ridiculizando la labor que actúa o hace el gobierno. Entonces creo que aquí hay que tener una mirada de Estado seria, responsable, pero también el Ejecutivo tiene que entender que si bien en algún minuto no actuó como corresponde en materia de seguridad y el propio presidente lo ha asumido, hoy día tenemos un desafío ético, político, moral por la seguridad de nuestro país, y el tema de migración se nos escapó de las manos a varios gobiernos, y especialmente hoy día que ya tenemos de esa migración poco ordenada, regular y segura, que no se quisieron tomar las medidas en su minuto, ya escaló a que personas que están dentro de nuestro país no les interesa que sepamos quiénes son, dónde están, porque les interesa delinquir. Por eso es tan importante, por ejemplo, el criterio Valencia en materia de migrantes que tienen antecedentes penales o que están delinquiendo en nuestro país, que puedan tener prisión preventiva cuando ya son ciertos imputados. En fin, yo creo que hay muchas más cosas que se pueden hacer, y eso es lo que está aportando la Comisión de Gobierno. Diputada, actualmente, ¿cómo está esta avanzada, el control de la avanzada migratoria? ¿Qué se está haciendo actualmente? Porque como usted lo señalaba, hay algunas cifras que dicen que hay más, que hay menos, pero la sensación en realidad sigue siendo la misma. Y claro, como se habla en algunos, de alguna forma, hay algunos que vienen a trabajar, algunos migrantes, otros vienen a delinquir, pero ¿cuál es el control de aquellos que entran de manera irregular? ¿Cómo ha sido, cómo se ha desarrollado esta avanzada migratoria? Bueno, es lo que estamos nosotros en camino de buscar esa respuesta, porque solo alcanzó a hablar el subsecretario. Nos falta que nos actualicen los datos el director del Servicio de Migración y justamente también la PDI. Nosotros necesitamos articular este trabajo con Carabineros, la PDI, Servicio de Migración, Interior, y también aquí, usted supo que también fue bien bochornoso el hecho de generar expulsiones administrativas judiciales y que estas no se realicen, o que el país de origen, o sea, el país, cierto destino, no reciba a esos migrantes. Y eso responde también a descoordinaciones que también asumió el día de ayer la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Invitamos al ministro y le pidió, cierto, a la subsecretaria que se encargara de esto, y ellos señalaron que están en acciones, tratativas, algunas son más reservadas, pero aquí se constata que el gobierno no fue lo suficientemente serio para, cierto, yo diría, avanzar en materias migratorias, de expulsiones y otros. Entonces, si usted me pregunta hoy día, los datos, yo le puedo decir, mire, yo hoy día, Interior nos entrega unos datos, Ministerio Público tiene otros datos, cierto, Migraciones tiene otros datos. Entonces, ¿qué señala el gobierno? Que tiene bajas en algunos ingresos y que han aumentado otros pasos, ¿ya? Pero nosotros estamos contrarrestando, porque yo no puedo avalar aún esos datos. Nosotros acordamos también ir a terreno, porque la percepción de las personas que están en el norte nos señala que siguen ingresando por pasos no habilitados, que llegan grupos, ¿cierto?, que se saltan obviamente todos los controles que tenemos, porque tenemos muchos kilómetros de frontera. Entonces, eso es lo que se le pedía al gobierno ayer, de diputados oficialistas y no oficialistas, de decir, mire, con el personal que tenemos, ¿qué estamos cubriendo? Entonces, esto no se trata de decir, mire, estamos haciendo esto, sino que tan efectivos estamos siendo y quién nos va a contrarrestar con los datos esa información. Entonces, ahí también viene el control social, ciudadano, escuchar a la ciudadanía, y por lo tanto no va a la par lo que el gobierno dice y quiere mostrar con sus datos que está siendo eficiente versus a la realidad que se está dando en nuestro país.
Diputada, ¿cree usted que deberían entregársele más facultades a las Fuerzas Armadas o a la PDI para este sector, para el sector del norte, para ver, digamos, como usted misma lo señalaba, hay datos distintos? ¿Deberían tener más facultades, por ejemplo, ambos organismos que yo le menciono, para poder ir frenando un poco lo que está ocurriendo? Por cierto, nosotros hemos hablado de que es necesario tener policía de frontera, nosotros también, la bancada que yo represento, que es demócrata, Jimena Rincón, Matías Walker, hemos levantado el proyecto de infraestructura crítico, infraestructura de frontera. En fin, yo creo que hay mucho que el gobierno no se puede cerrar y por lo tanto todas las mejoras que sean, ya sea en la ley migratoria, en la ley de control de identidad, en la ley del refuerzo de nuestras zonas estratégicas, y el rol de nuestras policías, también, ¿cierto?, el respaldo de esas policías también es tremendamente importante. Por eso, esto es una batería de proyectos y que son parte de las 31 medidas de seguridad, como por ejemplo el uso y la regla de la RUF, que le hemos llamado, ¿cierto?, que hay un compromiso y el gobierno todavía no ingresa a eso, no se discute porque nosotros acordamos y hay una voluntad manifiesta y amplia en el Congreso de entregarle más facultades, atribuciones y respaldo a nuestras policías y Fuerzas Armadas, y eso todavía no se concreta, quedó luego de la ley Naim Retamal, y ahí estamos. Entonces hay muchas materias que podemos seguir mejorando. Nosotros tenemos tres de materia migratoria y seguridad que en nuestra comisión y que ahora estamos funcionando 3 veces a la semana. Uno es la ley de refugiados, ¿ya? Porque tampoco podemos utilizar esa figura para que, por ejemplo, países vecinos de la región estén utilizando de mala manera un proyecto de refugiados. Entonces tenemos que poner mucho más duro ese proyecto y en eso estamos haciendo, endurecer el proyecto de refugiados para que sea solo para efectos de lo que busca un proyecto de refugio en un contexto internacional, también la legislación internacional, y no hacer abuso de ese instrumento. Y tenemos dos, uno de seguridad municipal y de seguridad de gobierno regional, que es acción preventiva para apoyar, porque en el norte, en Arica, el gobernador de Arica, Jorge Díaz, él ha estado financiando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos identificación de personas vía facial, con maquinario, escáner, y están haciendo una inversión. Y el gobierno no puede desconocer aquello, entonces dejar de invertir en otras materias para abocarse a la seguridad, a la migración, creo que es tremendamente relevante y hay que reconocerlo también en la ley. Muy bien, diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, agradecerle el tiempo, la gentileza y de contarnos acerca de esta batería de proyectos que hay acerca de la migración y que se están debatiendo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias.